Tradicionalmente, la historia tiene dos perspectivas de origen. Se cuenta por los vencedores o conquistadores y es escrita por los hombres. Pero ¿qué hay de aquellos que fueron vencidos o de aquellas mujeres que hicieron la diferencia? La literatura apenas ofrece un párrafo para algunas de ellas sin hacer justicia a sus grandes hazañas. Tal es el caso de la mujer que se describe a continuación. Su nombre, María de la Soledad Leona Camila Martín Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario, benemérita y dulcísima madre de la patria. Entonces, ella nace el año de la Revolución Francesa, en 1789. Su padre es un peninsular, de esos que llegó a hacer la América, que puso su tienda, que fue muy ahorrativo, que trabajó todos los días de su vida, hizo una fortuna y se casó con una señora Petra, que falleció, con la cual tuvo dos hijas. Una, María Luisa, que después se va a casar con el marqués de Vivanco, y va a ser una señora muy realista y muy antipática. Y otra hija, Brígida, que se fue a España a hacerse monja. Pero la que quedó aquí es la antipática de la hermanastra, de la media hermana, quiero decir, María Luisa. Leona tenía dos media hermanas. Una que se fue de religiosa, precisamente de descalza, y fue a Madrid, y allí vivía ella, y ella fue la que se llevó el cuadro de Leona de niña. Su padre, don Gaspar Martín Vicario, de origen español, era un astuto comerciante que se casó en segundas nupcias con doña Camila Fernández de San Salvador y Montiel, originaria de Toluca, de quien se dice era descendiente del último rey de Texcoco. Sin embargo, no hay documentos que confirmen tal versión. Y desde ahí empiezan las singularidades. Ella era hija única. Era muy extraño que fuera hija única, siendo que su padre ya tenía una fortuna, pero se le va a beneficiar mucho, porque se van a esmerar demasiado en su educación. Se le cultivaron las aptitudes de lectura, de pintura. Era una mujer que como aristócrata tenía acceso y oportunidad a espacios de socialización que no son frecuentes en cualquier tipo de mujer novohispana. Es una mujer de la élite provinciana, aunque ella nació aquí en la Ciudad de México. Leona Vicario era una persona muy preparada por diferentes preceptores, incluso era una persona que no solamente sabía leer, como solamente les enseñaban a las jóvenes de ese tiempo, sino también sabía escribir, porque les enseñaban a leer, pero no a escribir. Y les enseñaban propiamente a tejer, a cocinar o a hacer prepararlas para el matrimonio. Y Leona Vicario no era una persona preparada en artes, en ciencias, incluso sabía muy bien leer en francés. Es una mujer muy autoinstruida, muy lectora, muy inquieta, muy formada. Quizá eso es lo que le va a dar la claridad de pensamiento que va a tener siempre. De un pensamiento bastante libre, y aún a la hora que ella lea figuras como Fenelón y escritos, pues son bastante heterodoxos lo que ella lee. Su novela favorita, El Telémaco de Fenelón, no la suelta, y tiene ciertas tertulias en su casa o reuniones con algunos intelectuales del momento. Pocos años después, la vida le pondría su primera prueba de fortaleza al arrebatarle a sus padres.
Tenía 19 años. Ella, cuando muere su madre, su padre había muerto un año antes y no sabemos muy bien las causas de su muerte. Y su madre murió y ella era muy joven. La madre parece que tenía algún tipo de enfermedad infecciosa porque le dice a Leona que se cambie de esa casa, que no se quede en la casa donde ella había muerto y que no conserve los muebles y que no conserve la ropa ni nada. Y ella queda huérfana y queda bajo la tutela de su tío, de don Agustín Pomposo, y de su tío Fernando, y vive con ellos, y sus bienes, el dinero que hereda, las propiedades y los recursos que hereda, están invertidos en la aduana de Veracruz para que recibiera réditos de ese dinero. Y afortunadamente el papá le va a dejar su gran fortuna, que don Genaro García nos va a decir, uno de sus mejores biógrafos, nos comenta que la fortuna para 1809 ascendía a poco más de 100,000 pesos, de aquellos 100,000 pesos que duraban, no lo de ahora. Entonces, desde muy chica, desde muy pequeña, ella mostró un carácter muy firme, muy fuerte. Tan es así que cuando ella queda huérfana y su tío, don Agustín Pomposo, le dice, bueno, hijita, pues te vienes a vivir a mi casa, dijo, no, tío, usted me va a perdonar, pero yo no vivo con nadie, o sea, yo vivo sola. Entonces, fíjate lo adelantado que tuvo que ser en sus conceptos sociales el tío. Entonces ella se va a una casa donde vive con su tío, Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, pero era una casa que estaba dividida, no vivía con el tío. Y en la otra mitad de la casa, donde vivía el tío viudo, con estos 4 jóvenes, más uno más o menos, que ha de haber nacido justo cuando murió la mamá, más uno mayor, que se llamaba Manuel. Manuel, el primo hermano de Leona, era un muchacho también de izquierdas. Estoy hablando de izquierdas, ya aclaré que no se decía de izquierdas, pero bueno. Era un muchacho también como de avanzada, que también le interesaban los movimientos libertarios. Vive encargada con su tutor, que es una gran figura, don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, un destacadísimo abogado, ex rector de la universidad, una gran figura como intelectual y académico, además de publicista importante, que va a rescatar y va a hacer que se difundan una cantidad de obras y se lleven a la imprenta. Es un gran promotor de la opinión pública, aunque habría que decirse que él no está del lado más liberal o incluso independentista, como lo habríamos imaginado, sino por el contrario será un ferviente defensor del realismo, de la monarquía, del rey de España. Todo ese entorno familiar de Leona Vicario es importante reconocerlo porque todos son realistas. El otro tío de Leona, uno es Agustín y el otro es Fernando. Dicen que Fernando, cuando pronunciaba el nombre de Fernando VII, inclinaba la cabeza en señal de reverencia. O sea, son archirrealistas, archileales a la corona. Y el papá, pues, es peninsular. La abuela materna es tan realista que cuando Leona termina por meterse en cuestiones insurgentes, la deshereda y también deshereda a otro nieto suyo, hijo de Agustín, que vamos a ver después la historia de Manuel. O sea que es un entorno muy realista. Justo antes de que se muera la mamá, ha de haber sido días antes, porque creo que se muere como el día 7, firma capitulaciones matrimoniales con Octaviano Obregón. Ahora, ¿quién es este? Yo creo que es un personaje clave en su transformación hacia la independencia. Esta era una relación que Leona no veía con malos ojos. Ella, no sé si amaba a este muchacho, ¿no? Pero, digamos, sí tenían unas ideas muy parecidas. Octaviano era descendiente de Ignacio Obregón, que a su vez fue hijo ilegítimo del conde de la Valenciana Antonio Obregón. Su familia es dueña de importantes minas de plata en Real de 14 y Guanajuato. Sin embargo,
Octaviano tiene que emigrar a España para formar parte de las Cortes de Cádiz. Incluso es uno de los firmantes de la Constitución Española de 1812. Por esta razón, Leona decide no acompañarlo y rompe su compromiso. Pero en fin, el caso es que desaparece de la escena. Pero de hecho había desaparecido de la escena desde antes. O sea, en términos de Leona, pues desapareció de la escena en 1808. Y en 1809, pues es cuando conoce a Andrés Quintana Roo, que es otra historia. Conoce a Andrés Quintana Roo, que era un joven provinciano, venía de Mérida. Sus padres lo habían mandado a estudiar para abogado y terminó, digamos, haciendo una especie de servicio social, lo llamaríamos, porque antes no se podían graduar los abogados si no tenían una práctica profesional en un bufete de un abogado más notable. Pero Andrés Quintana Roo ya había tenido contacto con los insurgentes antes. Según refiere su padre en su periódico de Mérida, Andrés Quintana Roo ya le habían encontrado cartas de Allende entre sus pertenencias. Entonces era un joven que estaba metidísimo, digamos, con las ideas de la independencia. Entonces empieza esta amistad, que pronto se va a volver un poquito más. Y cuando ya termina su pasantía y el tío le entrega su carta de pasantía para que ya puede ejercer la abogacía, le pide la mano de Leona a su tutor, al tío, y el tío se ofende muchísimo. Le dice, ¿cómo es posible? Te he tenido aquí en la casa, te he mantenido, te he dado todo, he dado mi aprecio, mi amistad, y hasta te di una pequeña recompensa económica por los 2 años que trabajaste aquí en mi bufete de abogado, y ahora me vienes con que te quieres casar con mi hija, con mi sobrina. Por ningún motivo, te vas de aquí y no te quiero volver a ver nunca. Andrés también decide entrar a la causa insurgente, por lo que tiene que dejar el despacho del tío, pero lo va a dejar a la mala. Literalmente va a dejar el trabajo y se va. Él le avisa a Leona, le dice, me tengo que ir. A lo que Leona le responde, yo sé, te entiendo, pero seguimos en contacto. Le dice, claro, seguimos en contacto. El movimiento por la independencia tuvo sus inicios antes de 1810. Se sabe que por lo menos desde 1808 ya existían en diferentes puntos del país grupos organizados o conspiradores que unían fuerzas en busca de algún tipo de autonomía. Leona Vicario, cuando estalla el movimiento impulsado por Hidalgo, en ese momento ya ella está viviendo otro momento de su vida personal, todo enmarcado en ese momento, en esa situación crítica de la monarquía y por tanto crítica de gran incertidumbre sobre los destinos de las posesiones americanas, en particular de la joya más preciada de la corona, que es la Nueva España, la Ciudad de México, la más importante submetrópoli la región del Caribe. Eso tenemos que tenerlo muy en mente para entender los alcances de las preocupaciones de esta mujer. Bueno, Leona Vicario fue en muchos estilos la más distinguida de las mujeres que estuvieron en la independencia, porque fue la más rica, la más culta, la más hábil, la más valiente, la más sufrida.
No sabemos la fecha exacta de cuando ella se unió al movimiento de la independencia, pero a los 19 años ya era muy activa y era muy, pues hasta le tenían que calmar los ánimos porque dicen que salía al balcón a decir: ¡vivan mis hermanos los insurgentes! ¿Por qué? Porque las clases altas ya querían tener una autonomía política de la península, del imperio, querían tener una economía económica, querían ser ellos. El pueblo no, el pueblo le daba lo mismo si los gobernaba Fernando VII que Miguel Hidalgo, la verdad es esa. Estos movimientos se gestan sin duda alguna en las clases altas y de ahí viene la cofradía esta muy famosa de los Guadalupes, a la cual pertenecieron muchos independentistas, entre ellos Leona Vicario. Es un grupo, digamos, clandestino de la Ciudad de México que estaban ya muy interesados en lograr la autonomía primero de la Nueva España, antes de la independencia, ¿no? Y que el virrey Iturrigaray estaba tratando también de autonomizarse del reino de España, ¿no? Y estos grupos de conspiradores, en particular los Guadalupes, tenían una red impresionante de gente que estaba en todas las posiciones sociales, desde los muy ricos hasta las cocineras y hasta los mozos. Había gente de los Guadalupes por todos lados. Leona interviene intercambiando información de lo que sucede en la Ciudad de México. Está en una posición privilegiada para tener conocimiento de ello, pero también está interesada en la publicación de pasquines. Es una época de mucho interés. Se sabe que ya en España, en la península, se han reunido los diputados a cortes. Ella está enterada que se han reunido en cortes extraordinarias y que hay una serie de propuestas de salida al vacío de poder que dejaron las abdicaciones. De tal manera que, como todos los ciudadanos interesados en esa época del destino de la monarquía, las informaciones circulan a través del impreso y a través de esos espacios de socialización que son el café, que es la iglesia, ¿no? De tal manera entonces que ella mantiene informado a los insurgentes dirigidos por López Rayón, en donde están su primo y su novio. Y empieza a hacer ropa para los insurgentes. Y forma en su casa un taller de costura donde las señoras le llevan telas y ella hace uniformes, y hace casacas, y hace pantalones. Y esto les sirve como camuflaje para que sus tíos, que son realistas, que pertenecen a la audiencia, que son amigos del oidor Guillermo Aguirre y Triana, que son amigos del virrey Venegas, para tener un camuflaje que le permita actuar sin que se den cuenta de lo que está haciendo. Entonces este grupo de los Guadalupes aglutinará gente muy, muy interesante, alguna de las cuales seguirá participando de distintas maneras en la lucha pues libertaria o por un cambio a lo largo de estos años. Ahí va a conocer también, o más bien va a empezar a relacionarse más con otra mujer que se llama, la apodaban la Güera Rodríguez. Ella, al igual que Leona, era una mujer muy rica, extremadamente rica, y también va a dedicarse a apoyar con dinero a la causa. Con dinero y los conectes que tenía, va a ayudar a la causa insurgente.
Las crónicas señalan que la Güera Rodríguez era una mujer inteligente, rica y espía de la insurgencia, con fuertes vínculos con personajes como Simón Bolívar, Agustín de Iturbide o de Alexander von Humboldt, quien la describió como la mujer más hermosa de la Nueva España. Con el tiempo, la Orden de los Guadalupes logró tejer una red de colaboradores en gran parte de la Nueva España. Ella manda sus ayudas, ¿sí? Y contacta con diferentes, les decía yo, personas que hacen armas, pero uno de los más sobresalientes de los que hacen armas, que se decía nada más humildemente hojalatero, es José Luis Rodríguez Alconedo. ¿Sí? O sea, manda, incluso ve la posibilidad de mandar piezas de cañón. Ahora, debemos de decir que Leona era una mujer bella, seductora, atractiva, y pues este hombre peló ojitos y dijo, sí, la visito, señora, con mucho gusto. Entonces va a la casa de Leona y ahí ya Leona lo convence de que hagan armas para el ejército insurgente. Y ella pues decía, lástima que no soy hombre porque no puedo participar en la guerra de independencia. Entonces, así es como se gestan estas independencias, desde la intelectualidad, desde la gente de dinero. Leona Vicario pudo apoyar a Morelos porque tenía joyas para empeñar, porque tenía monedas de oro para darle. Si no, pues ¿cómo le hace? Para hacerle llegar una imprenta a Morelos, para darle dinero para sus soldados, para darle joyas para vender, para que compraran alimentos para él y sus ejércitos. Pues el dinero, ¿no? La ayuda tiene que ver con incrementar relaciones, con pasar apoyos para que haya imprentas necesarias para difundir la prensa insurgente, con datos y información secreta sobre los grupos y cómo se mueven, sobre todo en la capital de México. A mí me conmueve mucho, por ejemplo, que Leona les mandaba cosas que los familiares querían hacer llegar a sus hijos. Botecitos de té, por ejemplo, ¿no? O un cuaderno para escribir, o tinta, o cosas así muy, muy cotidianas, que uno no se imagina, pero que esa gente tenía necesidad de esas cosas. Lo más importante, fíjate, no son los cañones. Lo más importante que le da Leona Vicario al general Morelos es una imprenta. Eso te habla del poder de la palabra, ¿ves? Que es mucho más grande que el poder de los cañones. Morelos le hizo más daño al Imperio Español con la imprenta que con los cañones. Y eso es fundamental. Leona Vicario puede decirse que contribuye propiamente con un elemento, con un instrumento que es de impacto social y de impacto de conciencia. Leona Vicario se le ha considerado como la primer periodista de la insurgencia. Porque da ideas y difunde, no solamente difunde las ideas dentro del Ilustrador nacional o dentro del Ilustrador americano, sino que también hace la distribución de periódicos junto con los guadalupes en las ciudades donde pueden ellos influir. Leona sabemos que mandaba información, pero no le podríamos llamar corresponsal o alguna cosa así, pues no, porque no sabemos qué tanta información de esa realmente se publicó en los periódicos como el Ilustrador Nacional en Tlalpujahua, ¿no? Y aquí viene un punto que creo, hasta donde yo sé, no se ha podido comprobar. Empiezan a decir hoy en día que Leona Vicario fue como la primera mujer periodista en la historia de México, etc. Como los artículos no iban firmados, creo, a menos de que hayan encontrado documentos que yo no había visto, que es un poco atrevido a afirmar que es la primera periodista. De que ayuda mucho, sí. Lo que sí está confirmado es que publicó informes para los insurgentes en los que utilizaba nombres de personajes literarios para referirse a los revolucionarios y donde ella firmaba como Enriqueta. Todo esto a discreción para no levantar sospechas en su entorno. Obviamente aquí volvemos al tema del tío, porque cómo ella
Ella fue tan inteligente, más inteligente que el tío incluso, que era inquisidor, para que durante un tiempo no se dieran cuenta de lo que estaba haciendo. El tío era el que le administraba los bienes, entonces él era obviamente el que veía cuánto sacaba Leona, cuánto dinero iba gastando al mes, se da cuenta de estos pequeños gastos, a lo que Leona inteligentemente va a decir, pues tú sabes, yo estoy huérfana, necesito distraerme, y qué mejor que eso que pues gastando un poco del dinero. Yo sé que a ti no te molesta, tío, porque al final de cuentas es mi dinero. Dentro de las cartas recuperadas se encontraron algunas cifradas. Esto como precaución por si caían en manos equivocadas. Leona sigue actuando, pero la denuncian. Hay un momento en que la denuncian y los realistas y el virrey Venegas había dado instrucciones de que a los insurgentes indulto o muerte, porque les ofrecía indulto, les ofreció indulto para que dejaran de pelear en contra de la corona española, en contra del virrey. Entonces, había esas dos opciones, o indultarse o morir. Entonces Leona se da cuenta de que está siendo vigilada. Prenden al arriero Mariano Salazar. Los arrieros eran una especie de correveidiles, eran los que traían mercancías y las llevaban de un lado a otro, pero también servían como correos. Entonces aprenden a este arriero, Mariano Salazar, y van encontrando que él, bueno, lo someten a juicio porque saben que andaba metido, algo tenía de relación con los insurgentes. Afortunadamente, Leona, todos esos amigos que logra hacer, le van a avisar. Le dicen, Leona, tienes que salir así de ya porque viene por ti la Inquisición. Leona lo único que puede hacer es tomar a su ama de llaves, lo primero que hay, un chal, un rebozo, y se sale. Entonces ella no tiene más que huir hacia la región de Huixquilucan, pues San Juanico, Huixquilucan, donde vio la posibilidad de encontrar algunos insurgentes, pero su tío, el licenciado Pomposo Fernández, va y la busca y propiamente la entrega a las autoridades virreinales, ¿sí? Y las autoridades virreinales la llevan a un convento, ¿sí? Porque es el convento de Belén, si no mal recuerdo. Y entonces el tío escribe que por favor, bueno, que la disculpen, que miren, que ya se arrepintió y que está pidiendo el indulto, que finalmente ella no acepta el indulto, pero él dice eso. Y ahí en el colegio de Belén se ganó la simpatía de todos, de las monjas. Inclusive hizo un festejo el día de su santo en que les dio merengues a todas y a todas las personas que atendían de ese convento. Entonces, ahí le van a hacer su interrogatorio en el momento que llegan los inquisidores, le empiezan a interrogar, y otra de las peculiaridades de doña Leona es que ella jamás va a delatar a nadie. Ella dice, sí, yo soy insurgente, pero cuando le preguntan quién estaba contigo, con quién te carteabas, quién era fulano, sutano, no lo sé. Pero le escribiste 3 cartas, no lo sé. Ella jamás va a delatar a sus compañeros insurgentes. Eso es algo impresionante
no nos podemos imaginar cómo era un interrogatorio de la Inquisición, pero sí sabemos que no era bonito. Entonces ella jamás flaqueó. Ni siquiera delató obviamente a su primo ni a Andrés, es como pues yo no sé. Y te digo, y a nadie más. O sea, ella no dijo nada de si estaba con Morelos, si no estaba con él, nada. Con Leona tuvieron realmente mucha consideración, ¿no? Gracias a que el tío pues habló y demás. El tío finalmente se portó muy bien, digamos, porque cuando le incautaron su herencia a Leona, le incautaron sus bienes completos, y los pusieron a subasta. O sea, es muy triste porque andaban subastando ahí sus objetos personales, la peineta de la mamá, el rosario, todo. Entonces el tío lo que hizo fue tratar de comprar todo otra vez para recuperarle lo más que se pudiera, ¿no? Y compró varias cosas. Entonces, digamos que el tío no era, digamos, un monstruo ni una mala persona, hizo lo posible por salvarla, ¿no? Se dice que Morelos ya conocía de los actos heroicos de esta joven que en ese tiempo pues tenía ya entre 23 y 24 años. Y además pues ya tenía más de 6 años dentro de la lucha libertaria. Entonces hacen una organización por medio de unos insurgentes, como lo fue Francisco de Arroyave y como lo fue José Luis Rodríguez Alconedo y 6 o 7 personas más. Y van al convento y la liberan. Se arma otro escandalazo en la Ciudad de México, ¿ves? Y entonces todas las garitas, o sea, las puertas que daban, las entradas más bien, a la Ciudad de México, están pendientes de que no vaya a salir Leona. Entonces esperan a que se calmen las cosas, los insurgentes. ¿Y qué hacen? La manera en la que sale de la Ciudad de México tiene que salir disfrazada porque ya estaba fichada. Entonces a ella la van a pintar de negro, con pintura negra para hacer de la imprenta. La van a vestir con los trapos más sucios y más viejos que tenían y la hacen pasar por una esclava negra. Iban los hombres insurgentes, traían una imprenta que necesitaban llevar a Oaxaca. Entonces en la imprenta la van a meter en tambos para meter pulque. Ellos se visten de arrieros y traían a su esclava. Siempre con el peligro de que los realistas la vayan a reconocer, pero está irreconocible. Fue todo el propósito, ser reconocible. Y llega en esa condición, ahora sí ya quemada por el sol, flaca, sucia, tiznada, llega a Oaxaca y ahí la recibe Carlos María de Bustamante. Y bueno, obviamente encuentran un lugar para alojarla, la avistan, ya es otra cosa. Y se comunica con ella Morelos, que está en Chilpancingo, preguntándole qué pueden hacer por ella, etc. Así es que desde ahí Morelos da la instrucción que le den todos los apoyos y además la declara, él es el primero que la declara heroína de la patria por sus servicios a la insurgencia. Después de una larga travesía logra llegar a Oaxaca, esto para 1813-14, se encuentra con José María y obviamente con el secretario de don José María, que era nada más y nada menos que Andrés Quintana Roo. Se reencuentran, se casan, era muy genial. También doña Leona se casa ya grande, tendría 24 años cuando se casa. Eso era algo pues, mal visto en esa época, hace 200 años, ya estaba casi dejada. Entonces, bueno, ya al menos se casó la muchacha. Don José María le va a decir, te tengo una tarea muy buena, ven, ¿ves este niño?
se llama Juan Nepomuceno, necesito que me lo cuides. Juan Nepomuceno es el hijo de José María Morelos. Entonces Leona lo va a cuidar el tiempo que le quedaba antes de que lo enviaran hacia Estados Unidos. Ella es la nana de Juan Nepomuceno. Así estaban a salvo los dos. Andrés Quintana Roo se queda más tranquilo, de ok, está cuidando un niño, no puede pasar nada. Y José María se queda tranquilo porque estaban cuidando a su hijo, una persona de confianza. El 13 de septiembre de 1813, en la parroquia Santa María de la Asunción en Chilpancingo, Guerrero, se reunió por primera vez el Congreso de Anáhuac. Al día siguiente, José María Morelos y Pavón presentó uno de los documentos políticos más importantes, Los Sentimientos de la Nación, en el que se declara que América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía. La pareja Quintana Roo Vicario acompañó al siervo de la nación durante toda su campaña hasta 1815, cuando es fusilado en San Cristóbal Ecatepec el 22 de diciembre. Sin embargo, esto no impidió que tanto Andrés Quintana Roo como Leona Vicario siguieran dentro de la lucha. A raíz de la muerte de José María Morelos, los indultos pasan a ser un tema diario. Obviamente ya no había un líder, la causa se veía de pronto borrosa, el final no se veía, entonces no tenía caso seguir luchando por algo que ya no tenía ni pies ni cabeza. Entonces, Leona Vicario, pues, y su esposo sabían que eran perseguidos, ¿sí? Así es que tenían que esconderse y efectivamente Leona Vicario resultó embarazada hacia entre 16 y 17, 1816 y 17. La primera hija de Leona Vicario, llamada Genoveva, nació en una cueva en el Estado de México, ahí en la sierra, ¿no? Esto mismo lo afirma el propio Andrés Quintana Roo en un poema que le hace a su hija, y por eso se llama Genoveva, de hecho, o sea, Genoveva por la santa Genoveva de Brabante. Pero que fue bautizada de una forma muy curiosa, porque cuando lo estaba bautizando el cura, creo que estaba Rayón era el padrino de la hija de Andrés Quintana Roo y de Leona. El cura pregunta, bueno, ¿y cómo se llama esta niña? Pues se va a llamar Genoveva. Sí, pero debe de tener otro nombre. Pues no se usaban muchos nombres para bautizar a los gentes. Y entonces él dice, pues no saben qué ponerle, y dice, póngale hija de la independencia. Entonces esa niña se llamó Genoveva, hija de la independencia, Quintana Vicario. Y ahí nace en un muy frío 3 de enero la hija mayor, Genoveva. Y después se establecen durante un año en un rancho que está en el fondo de una barranca en alguna parte, tratando de sobrevivir. Y en eso les descubre un ex insurgente que los reconoció, uno que había sido indultado, y pues fue con el chisme. Y aquí pasa una de las cuestiones que muchos historiadores le han criticado a Andrés Quintana Roo, que fue supuestamente el rendirse ante el rey. Parece ser que en la historia nos gustan mucho los mártires, ¿ves? Tienen que morir fusilados, tienen que morir en la guillotina para que uno diga, ah, mira, llegó hasta el final. Y no, Andrés Quintana Roo escribió una carta al rey pidiéndole perdón, sí, efectivamente, y además fue muy inteligente Quintana Roo, porque esa carta, la fecha que le puso, fue una fecha con 2 o 3 meses anteriores, inclusive al Congreso de Chilpancingo, para que si lo casaban ahí, dijera, pues yo desde hace 2 meses me arrepentí y le pedí perdón al rey. ¿Por qué lo hizo Andrés? Pues por su mujer. Y solamente por esa carta, le salió bien la jugada a Quintana Roo, solamente por esa carta no fusilaron a Leona Vicario, porque eso es algo también que no sabemos, quizás solamente sabemos que fue fusilada Gertrudis Bocanegra, pero los realistas fusilaron a decenas y decenas de mujeres, no se tocaban el corazón si eran mujeres u hombres, si estaban embarazadas, ellos fusilaban a todas las que se habían metido a la guerra de independencia. Les conceden el indulto con la condición de que deberían de trasladarse a España.
Eso requería de gastos. Se necesitaban 8,000 pesos de ese tiempo para pagar los gastos entre que los llevaran de Temascaltepec, pasando por Toluca, todo el tránsito hacia el puerto de Veracruz. Pero las circunstancias permitieron de que no permanecieran en Temascaltepec, sino que los trajeran a Toluca. Ahí empieza, ahora sí, una etapa mucho más tranquila de su vida. Y lo interesante aquí es que a pesar de que sufren mucha pobreza en un principio, no tienen ingresos, él no puede ejercer la abogacía, pero ella tiene unas tías lejanas o primas lejanas que ven por ella y pues más o menos ya tienen techo y comida, ¿no? Y no están siendo perseguidos. En 1821 es consumada la independencia y ese mismo año Leona da luz a su segunda hija, María Dolores Quintana Vicario, quien recibió ese nombre para honrar el lugar que fuera la cuna del movimiento independentista. Tiempo después, Agustín de Iturbide es proclamado emperador de México. Este le ofrece trabajo a Andrés Quintana Roo, quien por necesidad acepta. Además, junto con Leona Vicario, llega a la conclusión de que sería él quien podría unificar los ideales de la independencia. Y a Leona Vicario la trata de integrar dentro de su organización virreinal. Pero Leona Vicario dice que prefiere ser la reina de su casa que la última servidor ahí de su séquito de Iturbide. Entonces hay un desacuerdo con esta figura del emperador. Santana se levanta en armas, hay una serie de batallas, es derrocado Iturbide, y quizás una de las pocas cosas que se le podrían reprochar a Andrés Quintana Roo es que él participó con un empleo en la administración del imperio, no me recuerdo, era un cargo importante de alto nivel, pero cuando se da cuenta del tipo que es Iturbide se retira y lo deja. Cuando ya se consuma la independencia, ella dice, pues me estoy muriendo de hambre, ¿no? Yo y mis hijas, y estaría bien que me dieran algo. No, ella no pidió el dinero en efectivo que había dado a las fuerzas, pero dice algo que me pudieran restituir. Y le dan dos propiedades. Una hacienda en los llanos de Apan, que existe todavía, que la mantiene don Saúl Uribe, que es un apasionado de Leona Vicario, y que la tiene con muebles todavía originales de Leona Vicario. Le dan la casa que está enfrente del convento de Santo Domingo y la casa que está por un lado en la calle de las Cocheras de la Inquisición. Esas dos casas donde ella vive, dice que ella la tiene que arreglar porque le dieron una casa en ruinas que estaba así cayéndose de plano y ella la arregló. Y en esa casa vivía ella arriba y como las casas que eran del siglo XIX en esa época, abajo había negocios, ¿no? Podía uno rentar como esos locales para una bodega o para un negocio. Supongo yo que a lo mejor esa fue una fuente de ingreso posible. Era una casa muy grande para ella y sus dos hijas y su esposo, entonces como no tenían un peso, ellos vivían en la planta alta y la planta baja la rentaban. Y se la rentaron a un joven
y apuesto general que se llamaba Antonio López de Santa Anna. Logra ya una economía un poco más estable y pues se pone a producir en la hacienda. Dice, bueno, tengo que producir. La producción de pulque no va a ser el fuerte porque no había manera de transportarlo. El pulque se te fermenta rapidísimo, entonces a pesar de que era una bebida bastante común, no podía comercializarse de la manera más rápida para tener más ganancia, perdón. Entonces, pues la comercialización de pulque es bastante pequeña y bastante local. El fuerte de la hacienda va a ser ganadero. Y de ahí va a tener borregos, vacas, etc. Y de ahí Leona va a empezar ya a tener una mayor estabilidad. Fue muy valiente, porque todavía cuando ya tenía esto, Lucas Alemán, que era conservador, la atacó diciendo que ella y su marido, Andrés Quintana Roo, eran los ricos sentados pulqueros y que entró a la guerra de independencia no por amor a la patria, sino por amor a su marido. Leona nos damos cuenta que tenía un carácter fuerte, un carácter decidido, y le dice, ok, escribe una carta, que obviamente nadie va a querer publicar. Afortunadamente, don Andrés era dueño de un periódico que se llamaba El Federalista, y accede Andrés a publicar la carta porque obviamente a él también la atañía. O sea, pues estaba diciendo que su esposa era alguien que no tenía visión, ni que era capaz de actuar por sí misma. En su respuesta, publicada en el periódico El Federalista el 2 de abril de 1831, Leona Vicario desmiente las acusaciones de Lucas Alamán sobre que su participación en la causa tuvo como origen el amor. Ella asegura que las mujeres son capaces de ofrecer un servicio a la patria por convicción. Afirma que los sacrificios de las mujeres, sea el que fuere el objeto o causa por quien los hacen, son más desinteresados y parece que no buscan más recompensa de ellos que la de que sean aceptados. Por lo que a mí me toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas, y en este punto he obrado siempre con total independencia y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Me persuado que así serán todas las mujeres, exceptuando las muy estúpidas, o a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases también hay muchísimos hombres. Fue una mujer muy caritativa, muy siempre preocupada por los demás, que inclusive comprometía sus propios intereses, su fortuna, que ya después no tenía tanta fortuna, ¿no?, para ayudar a los demás. Algunas especulaciones plantean la posible existencia de una tercera hija, que de acuerdo con algunas narraciones, dicen que una niña fue abandonada en la puerta del hogar de Leona. Lo más cercano a esta versión es la fe de bautismo de quien recibiera el nombre de María Leona Gila, donde Andrés Quintana Roo y Leona Vicario aparecen como padrinos. Incluso en su testamento no menciona a otros hijos. El testamento de Leona Vicario está también entre los documentos que juntó Genaro García y le deja sus bienes a su hija Dolores y a su hija Genoveva. Y me llama mucho la atención porque a Andrés Quintana Roo no le deja nada. Y de hecho él se tiene que mudar a otra casa mucho más humilde después que Leona muere. Muere sola, ya que en ese momento don Andrés estaba haciendo unos arreglos en la península de Yucatán, que se nos querían independizar. Don Antonio López de Santa Anna, el presidente de ese entonces, le dice, tú tienes que ir, tú me tienes que ayudar, porque eres un gran conciliador. Se va y durante esa víspera, doña Leona muere aquí en la Ciudad de México. Leona Vicario fue honrada en vida, primero por parte de José María Morelos y Pavón como heroína de la patria. Luego el Congreso de Coahuila asignó su nombre a la Villa Santiago de Saltillo. Sin embargo, en 1834 volvió a cambiar su nombre. Ya en su muerte, Antonio López de Santa Anna hizo guardia de honor. Además de que como presidente de México, dio la orden para que se le realizara un funeral de Estado, siendo hasta ahora la única mujer en recibir un homenaje de este tipo. En 1910, Porfirio Díaz la distingue al colocar sus restos en el Monumento a la Independencia. El Congreso de la Unión le concedió el título honorífico de Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria.
Su nombre está inscrito con letras de oro en el interior de la columna de la Independencia. Para 2020, entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones de Chapultepec, se instala el Paseo de las Heroínas, donde se conmemora a 12 grandes mujeres de nuestra historia: Margarita Maza, Gertrudis Bocanegra, la corregidora Josefa Ortiz, Mariana Rodríguez del Toro, Sor Juana Inés de la Cruz, Carmen Cerdán, Matilde Montoya, Sara Pérez Romero, Dolores Jiménez, Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto. La figura que inaugura pertenece a aquella mujer que hizo mucho más que solo dar dinero y joyas a la causa. Una mujer consciente, crítica, leal y segura de sus convicciones. Leona Vicario, una mujer fuerte de la Independencia.